apague el celular. Ya está. Ya vuelvo con ustedes. Vamos a un segundo punto, ya que terminaron de copiar todo. Y ecuaciones diferenciales, ya dijimos, de primer orden, ahora a variables separables. No es más que eso, es separar las variables y trabajar con cada una de las variables. Pero ahora viene mucha matemática que está escrita acá en el pizarrón y se llama ecuación diferencial ordinaria de primer orden homogénea de grado 0. Homogénea de grado 0. Primero, hablemos un poquito con ustedes. A ver, si yo la ecuación ordinaria de primer orden es así, tiene una f de x y prima igual a 0, de la cual yo puedo despejar la función, la y prima, como una función de x y de y. Primera cosa, puedo despejar la función. Y puedo escribir la función como una derivada de y con respecto de x, tal vez como un producto de dos funciones, o bien como un cociente de funciones, o bien como una función implícita. En definitiva, lo que estoy buscando, lo que estoy viendo es que la puedo escribir de diferentes maneras. La manera que mejor se agrupa a la ecuación diferencial es si yo tengo la función en formato PQ, P de x y diferencial x más Q de x y diferencial y. La voy a escribir como un cociente de derivada de y con respecto de x, P sobre Q negativo o positivo, no importa. Pero va a ser un P sobre Q, un cociente, P sobre Q, a la cual le voy a poner la condición para hacer una función homogénea. ¿Cuál es la condición de una función homogénea? Que P de xy sea un T de n por P de xy. Esta es la condición para una homogénea. Y para que sea homogénea de grado 0, que n valga 0. No están entendiendo nada. Aunque no le veo las caras, lo estoy presintiendo. Lo estoy presintiendo. A ver. Borremos el pizarrón. No sé si para arriba me va. Acá, claro, tengo la... Bueno. Borremos todo. Yo tengo una función. Vamos a escribir de a poco. La ecuación diferencial ordinaria de primer orden homogénea. Seguro tiene la forma de una f de x de y prima e igual a 0. Pero yo puedo escribirla a esa ecuación como una derivada de y con respecto a x, eso fue lo que le dije recién, en toda la teoría, que va a tener una ecuación p xy sobre q de xy. Fíjense que acá es diferente a la variable separable. Acá, antes la p y la x, la p y la q eran solo de función de una sola variable. Acá p y q son de dos variables. Negativo, pero es una cuestión algebraica ese negativo porque sale de alguna descomposición. En forma genérica el negativo no tiene sentido. Lo que estoy seguro que tengo que definir primero una función homogénea. ¿Qué es una función homogénea? ¿Alguien sabe de lo que están ustedes hablando? ¿Qué es una función homogénea? ¿O dónde escucharon la palabra homogénea? En química, profe. ¿Cuándo una solución es homogénea? Solución de líquidos, ¿no? Cuando el soluto, entre dos líquidos, cuando son miscibles entre sí, Ajá. tienen la capacidad de mezclarse
justamente por tener propiedades similares. Perfecto. Y se hace una mezcla homogénea, donde no Claro, tengo diferenciación de fases. exactamente, sí. Y en matemática teníamos Supongo que ecuaciones es homogéneas. similar. Y si el término constante de cada ecuación eh, lo hago cero, Ah, bien. Era el ahí me término quedaría un independiente que me daba sistema, cero. A eso lo llamábamos homogéneo. claro, Pero eso era una ecuación que tenía solución trivial, o que era 0, 0, 0, o que admitía infinitas soluciones, si los rangos de las matrices eran diferentes. Pero esa era una ecuación homogénea. Función homogénea, no sé si vieron, pero era para no confundirse. Yo le estoy preguntando como para no confundirse. Una función es homogénea cuando es así. F de x y es la función. Cuando yo a x lo cambio por un t que sea lambda x, y al y lo cambio por un t que sea lambda y, y encuentro un f de lambda x y lambda y, que es igual a un lambda n por la función original, f de x y. A esto se le llama función homogénea. Homogénea de grado n. Pero yo no estoy buscando homogéneas de grado n. Estoy buscando homogéneas de grado 0. Por lo tanto, el n va a valer 0. ¿Qué les digo entonces? Que esta es la condición de una homogénea que escribíamos recién. Por ejemplo, acá tampoco puedo inventar nada. Ejemplo. Ustedes ríanse, pero no se crean que en los pizarrones soy más prolijo que esto. Que esto junto. Un f de x y, la función, va a ser 3, vayan copiando after me. Sé de inglés lo mismo que Tele. Es más, lo hablo más fiero. Mi señora siempre me reta con el inglés. Claro, porque ella es traductor. Acá. No me reta. 3x cuadrado menos y cubo sobre 2x cubo. Aparte soy ciego. Bueno, lo tengo, ahí le encontré la ecuación. Esa es la ecuación. Perdón, esa es la función. Función. Que yo quiero saber si es homogénea. Por lo tanto, voy a hacer f de lambda x, lambda y. ¿Qué significa lambda x, lambda y? Que donde veo x pongo lambda x, donde veo y pongo lambda y. Entonces me va a quedar 3. Ahí veo x. No, entonces va a ser lambda x. Acá veo y cuadrado. No, eso va a ser lambda y al cuadrado. Menos y cubo. Pues entonces veo y, pongo lambda y. Todo al cubo. Sobre 2, en vez de x, estoy copiando acá. X, pongo lambda x. Pero lambda x al cubo. Por lo tanto, ahora voy a operar un poquito esto. Tenía la función f de x y, le puse lambda x, lambda y, y ahora voy a ese lambda x, lambda y, voy a operarlo. Acá tengo lambda, y acá tengo lambda cuadrado, que es lambda cubo. 3x y lambda cubo, menos, acá distribuyo el cubo en lambda cubo, y en i cubo. Y como denominador encuentro 2 lambda cubo, porque lo distribuí x cubo. O sea que al lambda x lo opero, y al lambda y también lo opero, de manera que veo que ¿a qué llego? Arriba tengo como numerador lambda cubo y lambda cubo. Perdón, lambda cubo acá.
El i no iba como lambda cubo. Entonces, el lambda cubo del numerador lo saco factor común de 3x i cuadrado, me comí un cuadrado, menos i cubo sobre lambda cubo 2x cubo. Y sigo operando un poquito y me queda lambda división de potencias de igual base, se restan los exponentes, lambda 0 por 3x i cuadrado menos i cubo sobre 2x cubo. Por lo tanto, demostré, o se demostró, que la función lambda x, lambda y, en su origen, es igual a un lambda 0 por f de xy. O sea, por la función original f de xy. Porque esta es la función original, ¿no? Por lo tanto, ¿me copiaron esto? Sí. Sí, profe. Por lo tanto, mi función original, x, 3x y cuadrado menos y cubo sobre 2x cubo, es una función, porque cumple la condición, es una función homogénea de grado 0. Es una función homogénea de grado 0. No tiene nada que ver con que sea una ecuación diferencial. Esto es una función homogénea de grado 0. ¿Está bien? Es homogénea de grado 0. Profe, ¿Qué? nosotros a lambda cuando lo hacemos al principio lo sustituimos por t, que nosotros habíamos visto que p de xy lo teníamos que multiplicar por t a la 0 porque estábamos buscando la homogénea en 0. Está bien, sí. Lo sustituís por un t, ¿sí? Fíjate, y te va a quedar más claro. Me vuelvo a mi origen de la función homogénea. Mi origen de función homogénea era esto que está acá. Que yo dije, la derivada de y con respecto a x es un p de xy sobre un q de xy. ¿Eh? Un p de xy sobre un q de xy. Quiere decir que la derivada de y con respecto a x, en forma genérica, es una nueva función p sobre q de xy. De xy. Método. Porque ahora tenemos que trabajar como método. Y esto lo van a tener que hacer ustedes. Yo lo hago en esta ecuación diferencial homogénea, que ya definí que mi función era homogénea, y luego puedo resolver la ecuación homogénea. Son dos cosas distintas. Primero veo si la función es homogénea, ya lo descubrí. Ahora la transformo en ecuación diferencial y la resuelvo. Pero ¿cómo la resuelvo? Voy a hacer que lambda sea i sobre x. Este t que vos me estás diciendo, ¿me permitís llamarlo u? ¿Sí? Entonces, Sí, profe. si vos me permitís, lo llamo u. Porque así está en el libro, para no cambiar la nomenclatura del libro. Entonces, al multiplicar lambda, por i sobre x, la función aquí me va a quedar lambda x, lambda i. Pero voy a tomar cualquier valor de lambda
y lo voy a llamar 1 sobre x. No sé si está este paso, me estaba fijando si estaba este paso, pero va. Lambda 1 sobre x, eso es lambda, por x, y 1 sobre x por y. Transformo la función en un f de 1, función de 1, porque simplifico x con x, simplifico esta x con esta x, me queda f de 1, y de y sobre x, y sobre x, que como me dio permiso la compañera, a esto lo llamamos u. Por lo tanto, ahora la derivada de y con respecto de x es una función de 1 y de u. De 1 y de u. ¿Y qué más? Como u es y sobre x, yo acá en la función anterior, en esta línea, tengo tres variables, y, x y u. En realidad, yo sé resolver ecuaciones que tienen dos variables, y x, o y u, o x y u, pero en realidad dos variables. Vamos a poner esto en función de u. Despejo y de acá, de esta ecuación, despejo y. Y va a quedar igual a u por x. U por x. Ese u por x voy a derivarlo, derivada de y, con respecto a x. Para una vez que lo derive, después lo reemplazo en eso que marqué ahí. La derivada de y con respecto a x es un producto, porque esto es un producto. Va a ser el primero derivado, y es derivada de primer orden entera, porque u es solo función de x. Derivada de u con respecto a x, derivada del primero por el segundo como está, más la derivada del segundo, que es la derivada de x, que es 1, por el primero como está, por u. Entonces, ahora reemplazo esto que encontré en esto que tengo derivada de y con respecto de x. Y me va a quedar así. En vez de escribir derivada de y con respecto de x, para que lo veo entonces, ahí está, ahí lo veo. Voy a escribir, en vez de escribir derivada de y con respecto a x, escribo derivada de u con respecto de x por x más u igual a un f de 1 y de u. ¿Qué logré hacer con esta transformación? Que solo la puedo hacer si la función es homogénea de grado 0. ¿Por qué? Bueno, vayan pensándolo. Logré encontrar una ecuación, esta ecuación, y es lo importante, que solo tiene variable x y variable u. Y ahora lo resuelvo a variables separables. Vieron que un método traía el otro. Si no era variable separable, podía ser homogénea de grado 0. Bueno, a ver, ¿cómo lo resuelvo a variables separables? Dejo de este lado de la ecuación y paso el u para el otro lado, porque lo voy a tratar de juntar con la f de 1 y de u, y paso el u restante. Luego, como paso dividiendo y multiplicando ambos miembros, y voy a dejar el diferencial de u de este lado, y le voy a pasar dividiendo, todo pasar dividiendo, está multiplicando a 1, f de 1 y de u, menos u. Igual, si acá me quedó un 1 implícito multiplicando, cuando paso el diferencial de x pasa multiplicando al 1. Y cuando me vuelvo con el de x pasa dividiendo. Pero separé las variables. De un lado tengo todas las x con sus diferenciales,
y del otro lado tengo todas las u con sus diferenciales. Vayan copiando. Porque si hay algo que yo no sé, es cómo ven ustedes el pizarrón, con letra grande, con letra chica. Me tendría que ir algún día a otra computadora para ver. Pero una vez que Lo vemos encuentro con eso, letra grande, pero bien, entonces está bien. Una vez que encuentro eso, voy a integrar ambos miembros. Y si me permiten, en vez de hacer otro paso, yo voy a integrar ambos miembros de esa manera. Y aparece la constante de integración, porque yo les dije, si lo hago a variables separables, aparece la constante. Y ahora voy a tratar de encontrar logaritmo de diferencial x sobre x integral de esto es logaritmo x, ¿no? Logaritmo x. Y todo esto, y no sé, porque depende de la función 1 y u. F de 1 de u menos 1, más constante. Y ahora puedo tal vez escribirlo, si bien esto ya es solución general, escribirlo de la forma que a mí me parezca más cómoda. Pero esto ya es solución general del problema. Y vamos a ver uno. Acá encontré un ejemplo. ¿Puedo borrar todo esto? ¿O me voy, sigo para abajo? Sigo para abajo. Porque ahora sigo para abajo con el pizarrón y voy a escribir 2y cuadrado menos x cuadrado por y' menos 2x y igual a 0. Yo estoy buscando, esta es la ecuación diferencial, porque es una ecuación, porque es una igualdad matemática en dos miembros que tiene incógnitas. Las incógnitas son x, y como variables e y'. Yo estoy buscando una función y igual a f de x, y que solucione eso. Entonces, no lo voy a hacer, pero se me va a complicar mucho el método de variables separables, porque no voy a poder separar las variables en x y en y. Pero vamos a ver si puedo encontrar algún método más fácil de resolverlo. En estos dos términos voy a sacar un menos, le voy a poner y' aquí, y le voy a sacar factor común de x cuadrado, porque el menos ya lo puse afuera, más 2x y igual a 0. De alguna manera voy a despejar el y', que en realidad el y' es la derivada de y con respecto a dx, y estoy armando la función para ver si es homogénea. Acá voy a ver, si dejo el y' de este lado y paso el 2xy, al otro lado me va a quedar 2y cuadrado sobre x cuadrado más 2xy. Bien, a esta función que encontré, yo tengo que probar si es homogénea. Bueno, ¿a qué función? A la que empieza con 2y cuadrado y sobre x cuadrado más 2xy. Bueno, ustedes demuestren que es homogénea. Demuéstrenlo ustedes. Yo ya lo demostré y en el apunte me dio que era homogénea de grado 0. Entonces, y eso escríbanlo, como es homogénea de grado 0, puedo aplicar el método.
Si no, no podría. Homogénea de grado 0. Puedo aplicar el método. ¿Qué método? El método de resolver una homogénea de grado 0. ¿Cuál era el método? Primero, trabajar sobre las funciones, transformando U en I sobre X y diferencial I sobre diferencial X como derivada de U con respecto de X por X menos, no, digo más U. Así era, sí. Así eran las dos condiciones que yo tenía que trabajar. Entonces, para poder trabajar esas dos, ¿van copiando? Sí, profe. Sí, profe. ¿O no me hablan? Ah, ¿saben qué estuve pensando? Si ustedes pueden juntarse, algunos, e ir con el auto hasta la base del pan de azúcar, la base donde está la erosilla. Tendrían que ir con el auto, dos autos, 4 más 4, subir hasta la base de la erosilla, y hay un monolito ahí que antes hay regionales y todo eso. Yo los espero ahí, y caminamos 7,5 kilómetros hasta el Cerro del Mojón. Tiene una dificultad media, pero bueno, sé que se la pueden bancar ustedes con una mochila, agua y comida para un día. Total, al otro día comemos lo que hay en el monte. Digo, por la posibilidad de perder. Llevemos 2 litros de agua, 1 litro para el primer día y 1 litro para el segundo. El tercer día vemos. ¿No? Se va viendo sobre la Y marcha, profe. sobre la marcha vamos viendo qué comemos y qué no comemos. Claro, Micaela, vos que estás lejos, por eso. Bueno, es subir y bajar la cruz del pan de azúcar. Esa es la parte de 1 hora y media, media compleja porque tiene mucha... Y después caminar 2 horas y media y volver 2 horas y media. Se ve lindo, todos los valles que se ven. Pongan Cerro El Mojón, 1300 metros. No es nada, pero bueno. Es para caminar, me parece que pueden llegar cómodos de un lado y del otro. Porque el Cerro de la Cruz en Carropá es muy chiquito para caminar. Bueno, es una idea. ¿Ya copiaron? Sí, profe. Ahora tengo que, de alguna manera, transformar todas las Y sobre X en U. ¿Pero qué Y sobre X en U? ¿Por qué la función es homogénea y puedo hacer? ¿Por qué una función tiene que ser homogénea para que yo la resuelva de esta manera? Nadie me lo está contestando, ya lo pregunté 2 veces. Y digo, a lo mejor nadie lo está contestando porque nadie lo piensa. No sube más esto. A ver, más páginas. ¿Y se me perdió lo que estaba escribiendo? Ah, no, no se perdió. Está acá. Bueno. Díctenme a alguien porque como estoy en otra página tengo que escribirlo de vuelta. Derivada de I. Profe, Derivada de I con respecto a X igual. igual a 2i al cuadrado Vamos a escribir más chico, me parece, porque me tiene que alcanzar un pizarrón. sobre x cuadrado más 2xy. Bueno. El I cuadrado de arriba lo voy a borrar. Y me va a aparecer como denominador del denominador. Matemática barata. Pero además lo voy a distribuir en el denominador del denominador. ¿Está bien eso que hice? Estaba arriba, lo pasé abajo como denominador del denominador y lo distribuí en los dos términos. Matemática. Porque estoy tratando por alguna medida, por algo, cambiar los X por Y. Entonces acá tengo X, fíjense, acá tengo X sobre Y. Pero yo sé que U es Y sobre X. ¿Qué será X sobre Y? 1 sobre U. Pero dice al cuadrado. Entonces será 1 al cuadrado, que es 1 sobre U al cuadrado. Bien. Acá esta X
está multiplicada por i, la i se me va con la i, y me aparece ahora un más 2 sobre x sobre y, otra vez, 2 sobre u. 1 sobre u es x sobre y. Perfecto. Ahora, en vez de escribir derivada de y con respecto de x, voy a escribir lo que dije que valía en la primera parte, lo que el método me está diciendo, que es derivada de u con respecto de x por u más, por x, nadie me corrige, pero no me acuerdo yo de esto, por u. Derivada de u con respecto a x por x más u. Y encuentro lo que el método decía, que tengo una función de u y de x. Y que ahora lo resuelvo a variables separables. Y ahora lo resuelvo a variables separables. ¿Cómo hacíamos a variables separables? Bien, antes de resolver la variable separable, vamos a operar un poquito esto, así se me achican algunas cuestiones. El 2 lo dejo como 2. Sobre. El igual está acá. Este miembro no lo voy a tocar, voy a operar el denominador del primer miembro sacando un común denominador, resolviendo esa fracción, achicando, tratando de algebraicamente que transformar esto. Común denominador, u cuadrado. Dividido u cuadrado, 1 por 1, 1. Más. U cuadrado, u cuadrado dividido u. U. Por 2, 2, u. Y si me creen, ¿ya copiaron hasta ahí? Sí, profe. Voy a transformar esto en otra cosa. Así me gano un paso. El cuadrado que tengo acá como denominador, lo voy a escribir como u cuadrado como numerador. Está bien. Extremos se multiplican dividido por los productos de los medios. Pero bueno, ahí va. Ahora voy a pasar esto del otro lado. 2 u cuadrado sobre 1 más 2u menos u igual derivada de u con respecto de x por x. Pasé esto del otro lado, nada más que eso hice. Esto parece que hice mucho, pero no, solamente eso. Estoy aplicando el método. Ahora, fíjense que el paso que había hecho yo después era el diferencial x lo paso multiplicando y la x la paso dividiendo. Entonces me quedaba diferencial x sobre x igual a diferencial u sobre todo este segundo miembro que lo pasaba dividiendo acá abajo. 2u cuadrado menos u sobre 1 más 2u. ¿Qué hacía después? Integraba ambos miembros, así decía el método, ¿no? El método que habíamos hecho teórico recién. Y encontraba que logaritmo de derivada de x con x es logaritmo de x, logaritmo de x, nada más. Más constante. Igual al integral de esto que está acá, que es una integral sencilla, fácil, directa. No, mentira, no es ni sencilla, ni fácil, ni directa. Vamos a ver si transformamos esa integral en... ¿Qué ejercicio me elegí? Vamos a ver si transformamos esta integral en algo un poco más fácil. Tomo como un denominador 1 más 2u. 1 más 2u dividido 1 más 2u, 1. Por 2u cuadrado, menos 1 más 2u dividido 1 es 1 más 2u. Por u. Por lo de arriba. Por u. Igual.
Sigo dentro del signo integral operando el diferencial u sobre. Cuando yo multiplico acá u por 1, me queda menos 1. Y cuando yo multiplico u por menos, en realidad por 2u, me queda 2u cuadrado negativo. So por esto, 2u cuadrado. O sea que eso me queda 2u cuadrado menos u menos 2u cuadrado. Solamente el numerador del denominador. Entonces, el 2u cuadrado con el 2u cuadrado negativo lo puedo simplificar. Se achicó bastante esto. Está bien. Sobre 1 más 2u. Muy bien. ¿Vieron eso? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, profe. Bien. Entonces, integro el 1 más 2u que está como denominador, lo paso arriba. 1 más 2u sobre menos u por diferencial u. ¿Sí? Pasé arriba. Y ahora descompongo un poquito este integral. Integral de menos diferencial de u sobre u. Junto a esto, ¿ves? Más 2u diferencial u. Y descompongo en este segundo miembro también, 2u diferencial. Porque quiero resolver integrales fáciles, no tan complejas. Que sean fraccionarias, pero no tan complejas. Menos logaritmo u más 2u es 2u cuadrado sobre 2. Las constantes ya las había puesto de este lado. Logaritmo x más constante. Pero si bien acá yo puedo dejar la solución de esta forma, como solución general, no tiene ninguna forma teórica. No dice nada eso. Entonces vamos a ver si transformamos un poquito en algo esto. El logaritmo x lo voy a pasar al otro lado. Me va a quedar c igual a logaritmo x menos logaritmo de y sobre x. Porque en vez de escribir u, escribo y sobre x. El 2 lo simplifico con el 2. Entonces me va a quedar más y sobre x al cuadrado, que lo distribuyo en cada uno de los términos. Sigue siendo una solución general, pero como que está más ordenada. Porque ahora es una c de f, de x y de y, que se llama forma 2. Y ahí encontré la solución general de esta ecuación, como ejemplo. Bien, bien. Profe, Sí, la solución general queda c igual a f de xy por... ¿qué dice? nada más. C, f de x, y. No dice otra cosa. Lo demás es toda letra que yo no sé escribir rápida. A eso dice. Un C, f de x, y. Bueno. Eso es... Si ustedes vieron el lío que tengo en mi mesa de trabajo. Ningún problema resuelto tengo. Increíble. Hubo épocas que estaba muy desordenado, otras como ahora. Y esto suma nervios y estrés, que hay que saber manejar. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Fíjense que me vuelvo a lo que yo estaba diciéndoles en la teoría. Porque en la teoría les dije todo esto, recién en la práctica les dije todo esto. Ya dijimos por qué era homogénea.
y me daba homogénea de grado 0, lambda, de grado 0. Bueno, definimos lo que era una homogénea. Luego, a la función, mire, a la función, la transformábamos en un cociente. Determinábamos que era función de u y de 1. Despejábamos el diferencial de x. Reemplazábamos por f de u menos u. Fue lo que hicimos. Encontrábamos una función que era diferencial de u sobre f menos u, diferencial de x sobre x. Integrábamos ambos miembros. Ahora que lo vieron en el práctico y en el esquema de trabajo, fíjense, acá está, derivada de u, logaritmo de x más c, como solución general. Ahora entendieron un poco más matemática. El método ya lo tienen ahí. Y encontré la solución general de una homogénea. Homogénea. Luego, digo, porque está acá, vemos que sigue la forma de la expresión, el ejemplo ya lo hicimos, y viene otra diferencial, otra ecuación diferencial, que se llama total o exacta. Ya sé, ustedes entienden más si lo hacemos en un ejemplo, ahora lo hacemos. Pero les digo cómo es. El oído. P de xy diferencial x más q de xy diferencial y igual a un diferencial de u. Derivada de u con respecto de x por diferencial x más derivada de u con respecto de y por diferencial y igual a 0. Este es el formato de una ecuación diferencial exacta. ¿Qué busco yo? ¿Qué estoy buscando? Porque si no, se me complica. Estoy buscando una función u. O sea, la solución de esto es una función u, f de xy, cuyo diferencial exacto es la ecuación diferencial. El formato de ecuación diferencial exacto es parecido a lo que era la función potencial. Sí, eso Que era un quería decirle, diferencial. profe. ¿Eh? Eso quería preguntarle, porque así lo habíamos visto en la clase pasada y, bueno, decía que el diferencial exacto de u era justamente la función potencial, por eso. Que justo era el gradiente de un campo vectorial. Claro, sí, lo habíamos visto como f campo vectorial. Claro, porque un campo escalar PQ, yo lo había explicado así el otro día. Yo había explicado que tenía un campo escalar PQ que era diferencial exacto de una función potencial. Porque un campo Sí, escalar PQ tiene como gradiente el diferencial exacto de una función escalar U. Eso lo tienen que tener claro, ¿eh? Tienen que leerlo. Pero bueno, yo acá tengo una, con la misma herramienta, y porque es la misma herramienta, tengo una función, ecuación diferencial, una función igual a 0, una ecuación, que tiene la forma de un diferencial exacto. Derivada de u con respecto a x por diferencial x, derivada de u con respecto a x por diferencial igual a 0, y yo quiero encontrar una función u, que le podríamos decir función potencial, que es de x y de y, cuyo diferencial exacto es la ecuación diferencial. Por lo tanto, tengo dos condiciones, dos posibilidades. Primero, saber qué es un diferencial exacto. Para saber si es un diferencial exacto, me fijo que P de xy es como una derivada de u con respecto de x, y que Q de xy es como una derivada de u con respecto de y. Y que como condición de diferencial exacto igual a 0, si la derivada de u con respecto, si el diferencial de u es 0, quiere decir que u es una constante, porque su derivada es 0.
y que U sea una constante, me define un plano paralelo al dominio. O sea, no un plano. Me define infinitos planos paralelos al dominio. Pero por otro lado, que P sea diferencial de U con respecto de X y que Q sea la derivada de U con respecto de Y, cuando yo lo derivo por segunda vez, me queda que la derivada de U con respecto de Y y de Q con respecto de Y son iguales. Cumplen la condición de simetría. Esa condición de simetría que me hacía independencia del camino. Que Green me decía que entonces daba lo mismo ir por un lado que por el otro. Y que la integral cerrada de una función independiente del camino da cero. Entonces, como ahora tengo dos formas de caminar esto. Ya sé que es un diferencial exacto, porque cumple la condición de simetría. Ahora voy a encontrar el mecanismo para resolverlo. El mecanismo para resolverlo. ¿El otro lo escribieron recién? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si lo escribimos a este. Esto que vamos a escribir, que está escrito acá, que ven ahí en la pantalla, el método para resolver la ecuación diferencial, yo lo voy a hacer. Pero además de que lo voy a hacer, voy a tratar de... Estoy borrando todas las Profe, páginas. Sí, mientras tanto le pregunto, ¿todos estos son métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden? sí. ¿Y cuántos métodos hay? O sea, si yo lo Mínimo hago una por vez distintos encontré. métodos, ¿debo llegar al mismo resultado? En forma particular, no general. Sí, por distintos métodos llegarías al mismo resultado. Una lineal con coeficiente de 0 se transforma en una variable separable. Sí. Y debería llegar a lo mismo. Como no puedo inventar, estoy en homogénea. Lo que pasa, profe, que hay ciertos casos en donde si es muy complicada nos conviene por un camino, ¿no? Sí, 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 sí. Iba a agarrar el lapicero. Sí. Bueno, acá voy a escribir menos, es ecuación diferencial exacta, y cubo sobre x cuadrado, diferencial x. Hacemos esta y hacemos recreo. Más 3 y cuadrado sobre x más 3. Igual a 0. Yo digo que es de la forma p de xy, diferencial x, más q de xy, lo cual tampoco escribo, el xy, diferencial y, igual a 0, y a esto es lo que llamamos ecuación diferencial exacta. Ecuación diferencial exacta. Es una EDEPO ordinaria de primer orden, pero es exacta. Porque lo que estoy buscando yo es la función u, cuyo diferencial exacto es esta función. Pero bueno, u f de xy, cuyo diferencial exacto es la ecuación diferencial. Pero tiene que cumplir que la derivada de p con respecto de x, perdón, con respecto de y, sea igual a la derivada de q, la condición de simetría con respecto de x, sean iguales. Por lo tanto, este es el p y este es el q. Si yo derivo
derivo P con respecto de I, es menos I cubo sobre X cuadrado, o sea, es menos X cuadrado, que es la constante, 1 sobre X cuadrado, y ahora tengo que derivar I cubo es 3 por I a la 3 menos 1. Esa es la derivada de P con respecto de I. Ahora voy a derivar Q con respecto de X. Para derivar Q con respecto de X, tomo Q, lo veo a Q es todo esto. Con respecto a X3 es constante, por lo tanto la derivada es 0. Y con respecto a X, esto es una menos 3i cuadrado, X a la menos 1 es menos 1, el exponente, el menos ya lo puse, por X a la menos 1, que es menos 2, por lo tanto lo paso abajo a eso. X cuadrado. Y veo que esto es igual a esto. Por lo tanto, cumple la condición de simetría. Al cumplir la condición de simetría, cumple. Y como cumple la condición de simetría, es una ecuación diferencial exacta. Si no, ni me meto en el método. No existe. No puedo resolverlo si no cumple esto. Es lo mismo que pretender resolver una ecuación diferencial homogénea si no cumple. ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe. una homogénea si no cumple ser homogénea. No me meto en ese método, voy y busco otro. Entonces, como lo que yo estoy buscando es una función u, cuyo el diferencial u es la derivada de u con respecto de x, esta es la teoría, por el diferencial x, más la derivada de u con respecto de y por el diferencial y, igual a 0. Y veo que derivada de u con respecto de x es p, y derivada de u con respecto de y es q. Yo para encontrar, y cumple la condición de simetría, digo, ya es una ecuación diferencial exacta, yo para encontrar u, puedo partir de estas dos condiciones. Puedo partir o de que la derivada parcial de u con respecto de x es igual a p, o puedo partir de que la derivada de u con respecto de y es igual a q. En realidad parto de la ecuación que sea más fácil. ¿No? Parto de la ecuación más fácil. Por lo tanto, ¿de dónde? ¿De qué ecuación voy a partir? Bueno, a mí me conviene partir del caminito que voy a llamar A, que en el apunte están los dos desarrollados, y del camino que voy a llamar B va a ser de otra cosa. Voy a partir de A y voy a decir que U, si parto desde acá, si la derivada de U con respecto de X, quiere decir que U es la integral de P con respecto de X, más una constante con respecto de X, que es una función de Y. A ver. Me vuelvo a mi teoría, a mi práctica, digo, mi ejercicio práctico. Esto que dije en la teoría, lo voy a escribir en la práctica. Vieron que hice como dos columnas en el pizarrón, ¿no? Voy a partir de que P es la derivada de U con respecto de X, y eso es igual a menos I cubo. Sí, I cubo. I cubo sobre X cuadrado. Eso es P. Es la derivada de U con respecto de X. Ahora yo lo que voy a hacer es integrar ambos miembros con respecto de X. Integro ambos miembros con respecto de X. Y me aparece una constante phi de X. Una constante. Ah, no, perdón, phi de Y. Phi de Y. Porque tiene que ser constante con X. O sea que puede ser una función de Y. Quiere decir que U, de este lado, es igual
acá integro con x. El y cubo es constante. Integro con x. Me queda la integral de menos x a la menos 2, diferencial x, más una constante, phi de x, que es constante con x. ¿Cuánto vale esta integral de u? Va a ser el y cubo, que está como constante afuera. Va a ser menos 2 más 1. Menos 2 más 1, que es menos 1, sobre menos 1. Estoy integrando menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Más phi de i. Copien. Copien porque achico un poco esa integral, ¿no? Porque no es que se complejizó, pero la tengo que achicar porque el u va a ser i cubo sobre x, porque el x a la menos 1 es x, y el menos con el menos se transformó en más, porque lo puedo simplificar, ese menos con ese menos, más phi de i, la constante, que si yo conociera cuánto vale la constante phi de i, tendría el problema solucionado, porque conozco cuánto vale u. Number one. Ecuación número 1. Es de loco. Cuando hablo de la teoría escribo en rojo, cuando hablo de la práctica escribo en verde, es de loco. Ya más no se puede. Si yo conociera cuánto vale la constante i, ya tendría el problema solucionado. Pero no conozco. Pero sí conozco, mientras ustedes copian, yo conozco que q es la derivada de u con respecto de i. Por lo tanto, a la ecuación 1, teóricamente, en el mecanismo teórico, en el método teórico, la derivo a u con respecto de i. Por lo tanto, va a ser la derivada del segundo miembro, que está dividida en dos partes. Va a ser la derivada de la integral de p diferencial x con respecto de i, más la derivada de la constante con respecto de i. Muy bien. Y esto va a ser igual a q, que lo conozco porque viene con el problema, es conocido. Si es conocido, puedo ahora despejar lo que no conozco, que es la derivada de la constante con respecto de i, que va a ser igual a q menos la derivada de la integral de p diferencial x con respecto de i. Pero en realidad, acá dice derivada, y lo que yo busco es la función, no la derivada de la función. La función busco. Por lo tanto, para encontrar c de i, lo que voy a hacer va a ser integrar q menos, integrar todo este segundo miembro, la derivada de la integral de p diferencial x con respecto de x, de i, estoy integrando con respecto de i, más una constante que va a ser numérica, porque ya estoy integrando todo con i. Y esto va a ser la función c con respecto de i, que estoy buscando yo, que es la que en realidad la tendría que haber puesto en variable u. Acá está.
Ve que dice C de I. Ahí lo tengo el C de I. Ahora reemplazo el C de I por lo que acabo de encontrar. Y obtengo la solución general. ¿Qué voy a escribir? Que la función U que yo quiero va a ser, según la ecuación 1, va a ser una integral de P diferencial X más C de I. C de I es todo esto. Más la integral de Q menos la derivada de la integral de P diferencial X con respecto a I, porque era derivada, todo diferencial I más la constante de integración de toda la ecuación diferencial. Ahí es el método. ¿Lo podría haber hecho por el otro camino? Sí, igual, háganlo ustedes después por el otro camino. Pero ahora, por ahora tengo eso. Cópienlo. Ahora, ¿copiaron ya? Ahora, continuamos con, ya que le di un minuto para que copiaran, con la función en verde. Digo, con lo que escribo en verde. Cambio de tinta. Encontré U y cubo sobre 3 sobre X más phi prima de I, que es la ecuación 1. Si yo derivo U con respecto de I, va a ser igual 3i cuadrado sobre X. Digo, el X sale constante y derivo I cubo, que es 3i cuadrado, más phi prima de I. Estoy haciendo lo mismo. Y esto es igual a Q. Porque la derivada de I con respecto de era igual a Q. Me voy más arriba. Igual a Q. Que es 3i cuadrado sobre X más 3. Que es 3i cuadrado sobre X más 3. Por lo tanto, lo igualo a Q. 3, lo que hice en la teoría. I cuadrado sobre X más 3. Lo igualé a Q. Es esto, este paso. Lo igualé a Q. Estoy en este paso. ¿Qué hice después? Despejé C' de I. Bueno, voy a despejar entonces C' de I. C' de I. Phi prima de I. 3i cuadrado sobre X
Esto que está multiplicando de este lado lo voy a pasar al otro lado y restando. No, digo, está restando. 3 sobre x. Y voy a poder simplificar el 3y cuadrado sobre x con el 3y cuadrado sobre x. ¿Siempre? No sé si siempre. Lo que pasa es que como yo tengo de este lado una derivada de una función en y, del otro lado tengo que tener solo funciones de y, o constantes. O constantes. Entonces ahora encuentro, eso es importante, anótenlo por ahí porque no está en ningún lado escrito eso. Es de lo práctico. Ahora encuentro el phi de i. Que va a ser 3 derivada con respecto de i, integral de la derivada con respecto de i, más los constantes. ¿Dónde estoy? En este paso, derivando con respecto de i, integrando. Bueno, integro. 3 diferencial i es 3i, más constante. ¿Y qué es esto? La función en i. Igual a todo esto. Perfecto, ya encontré la función en i. ¿Qué quiero ahora? Encontrar u. Entonces este lo llevo a 1, a lo que habíamos llamado 1. ¿Y qué habíamos puesto como 1? Alguien que me dicte esa parte, que no me acuerdo. Habíamos puesto que u era igual a, no sé, ¿cómo era? Y al cubo sobre x más phi de i. Más phi de i, pero phi de i ahora sé cuánto vale, que vale 3i, más constante. Y esta es la ecuación cuyo diferencial exacto es la ecuación diferencial. Por lo que yo ahora, como encontré eso, para verificar, porque en la otra ecuación nunca verifiqué, pero ahora sí quiero verificar, quiero que aprendan cómo verificamos, para verificar, y ahí dice verificar, aunque nadie lo crea, para verificar, si yo saco la derivada de u con respecto de x, esto tiene que ser igual a p. Y si saco la derivada de u con respecto de i, tiene que ser igual a q. Bueno, háganlo. No sé si ahora, pero cópienlo. Para mí da, pero cópienlo como para ver si esto da bien. Eso verifica. ¿Y qué más verifico? Que la derivada de u, diferencial de u sea igual al p diferencial x más q diferencial diferencial i igual en realidad a 0, sí, porque es la ecuación diferencial. Verifico la ecuación diferencial, que la tengo del origen. Entonces ahí hago las dos cosas. Fíjense, casi por la misma planta. Ecuación diferencial exacta. Lo de la izquierda en rojo es teoría. Lo de la derecha en verde es el ejercicio que hice los mismos pasos que en la teoría. Para que entiendan que la teoría se refleja con la práctica. Y por último, verifique. Terminen de copiar eso, nos tomamos 10 minutos y 20 podemos volver, ¿sí? Y 20, 21 y 22 estamos volviendo y seguimos con lo que siga. Sí, los escucho. Disculpe, con respecto a la parte práctica que dijo que debíamos anotar en el paso donde simplificamos 3i cuadrado sobre x menos 3i cuadrado sobre x, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta en ese paso? Que me quede una ecuación en y o una ecuación en x, pero es una ecuación de una sola variable, o al menos numérica. Numérica, que no tenga x ni y. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy integrando en esa ecuación que vos estás viendo, en esta ecuación, dice phi de i. Phi de i. O sea que solamente puede ser función de i. No tiene que tener x. Y seguro se me simplifican todas las x. Si no, algo anda mal. Es como
un mirar que esté bien. ¿Eh? Dale, hasta ahí. Nos tomamos estos 10 minutos. Nos tomamos estos 10 minutos y volvemos.
Volví. Volví. ¿Quién está por ahí? ¿Volvieron? Yo, profe, ¿Quién es yo? Micaela. Micaela. Soy Justo, la que le hace el aguante. justo Micaela. Porque no entiendo el cielo de allá de tu pueblo. El cielo de acá mío sí lo entiendo porque lo veo para arriba.